Eh, Pocas veces hemos tenido tanta incertidumbre al comenzar un año nuevo. Siempre al comienzo del año tenemos la expectativa sobre lo que pueda suceder, pero este en particular comienza con un verdadero signo de pregunta. ¿Qué sucederá? ¿Qué va a ocurrir con la pandemia? ¿La vacuna será una solución o agregará más problemas? ¿El virus mutará? ¿Habrá nuevas olas de contagios? En fin, las clases, la economía, el mundo, el famoso reseteo, reinicio, el nuevo orden, la nueva normalidad del que nos hablan, etcétera, etcétera. Son todos interrogantes para los que la mayoría de ellos no hay respuesta. Y esa incertidumbre, esa perplejidad, produce muchas veces una sensación de miedo, de ansiedad, hasta de angustia. Hoy voy a hablar de la profecía de Habacuc, un libro no muchas veces estudiado en la Biblia, pero preciosísimo, muy breve, pero muy precioso. Y le pido que vaya abriendo su Biblia en este libro, que está dentro de los profetas menores, o mejor dicho, breves de la Biblia, y vamos a mirar en él algunas cosas muy interesantes. Habacuc, el libro del profeta Habacuc. El tiempo del profeta Habacuc era igual o peor que el nuestro, unos 600 años antes de Cristo. A pocos meses de que pronunciara sus mensajes, el invasor iba a arrasar literalmente su tierra. En efecto, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el imperio más grande y poderoso en aquel tiempo, iba a invadir la Tierra Santa. Y con fiera crueldad e impiedad iba a destruir ciudades, a quemar la ciudad de Jerusalén, a profanar y saquear y destruir el lugar más amado por ese pueblo, el gran templo edificado por Salomón, despojándolo de toda su riqueza, de toda su belleza, pero también a asesinar a hombres, mujeres, viejos, niños, y también a llevar cautivos en calidad de esclavos a lo más selecto de la juventud judía. Entre ellos, usted sabe, Daniel y sus compañeros. Tal era la fuerza y el poder del ejército babilónico de los caldeos, un pueblo muy culto, por cierto, pero muy cruel, que Dios en este precioso libro profético, en los versículos 8 al 11 del capítulo 1, lo compara a un leopardo por su velocidad de conquista, a lobos nocturnos por su ferocidad, a buitres cayendo sobre su presa para devorarla, a un huracán arrasador que todo lo quema, todo lo destruye. No había fortaleza que lo detuviera. El ejército se reía de ellas. No había reino que no cayera ante su poderío. El terror, dice la Biblia, iba delante de ellos. Bueno, hemos visto las tristísimas imágenes de lo que son las ciudades de Medio Oriente, tantas veces lo vimos, arrasadas por una guerra interminable, devastadora. Imaginemos por un momento que estuviéramos esperando en el transcurso de este año, el Señor no permita que esto ocurra nunca, pero imaginemos que en este año que acaba de comenzar, una nación más poderosa que la nuestra invadiera nuestro país, destruyera nuestras casas, nuestra riqueza, matara a miles de personas y se llevara al resto del pueblo para ser los esclavos de su nación. Y esto en forma inminente. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo estaríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo no llenarnos de miedo, de angustia ante esta noticia? Bueno, eso era exactamente lo que sucedía en tiempos de Habacuc. La invasión destructora de los caldeos era inminente. Y el profeta lo ve, lo sabe, porque Dios se lo ha dicho, y está alarmado. Habacuc es creyente, cree, confía en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David. Pero la angustia se apodera de su alma, y con razón decimos que así fuera. Mientras el pueblo, su pueblo, vive displicentemente, como si nada sucediera, como si nada fuera a ocurrir. En la liviandad de la idolatría, en los pecados más groseros, en violencia, injusticia, soborno, corrupción, traición, derramamiento de sangre, en suma, olvidados de Dios y de sus leyes.
Y entonces Habacuc ora a Dios y le presenta su carga, sus dudas, sus cuestiones, sus interrogantes. Habacuc no discute, no protesta, solo derrama su alma en una verdadera agonía y vuelca en la presencia de Dios la incertidumbre que arde en su pecho y que es un apelativo para su fe. Habacuc significa el que abraza, o incluso un abrazo efusivo, y es exactamente lo que hace. Se aferra, se abraza con ardor a la fe en su Dios. Es todo lo que tiene, pues es todo lo que necesita en tiempos de gran incertidumbre. Dialoga con Dios y Dios le contesta. Le muestra sus propósitos. Y al final el profeta entiende el obrar de Dios y abre su corazón en un himno de adoración. Quiero ver con ustedes a través de esta breve profecía, que no podemos leer completamente por el tiempo que disponemos, pero que les pido que luego lean detenidamente. 3 cosas quiero ver con ustedes en esta mañana: la prueba de la fe, la confianza de la fe y la victoria de la fe. Tenga por favor su Biblia a mano. En primer lugar, la prueba de la fe. Habacuc le presenta a Dios 2 cuestiones. Una en los versículos 2 al 4 del capítulo 1 y otra en los versículos 12 y siguientes. En la primera pregunta le dice a Dios, fíjese, versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es decir, ¿por qué debo contemplar el sufrimiento? Bueno, no es impertinencia de parte del profeta. El profeta es honesto. No duda en preguntarle razones a Dios y uno puede pensar, bueno, ¿no es impertinencia hablarle hacia Dios? ¿No es pecado quejarse, preguntarle a Dios por qué hace esto, por qué hace aquello? No, no es pecado hacerlo cuando se hace con reverencia y con humildad. Así oró el mismo Jesús. Cuando en la cruz, usted recuerda, le dijo, Dios mío, ¿por qué? Tal vez para qué me has desamparado. La misma pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos preguntado cosas como esta? ¿Por qué Dios no responde rápidamente cuando le pedimos cosas que creemos que son justas? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento de las personas? De aquellas que amamos y aún de nosotros mismos, si nos toca. ¿Por qué permite Dios que la injusticia, que el pecado, que el mal predomine en el mundo? ¿Por qué? Es cierto, como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, que tenemos la tendencia de indicarle a Dios cómo debe responder a nuestras oraciones. Es verdad. Y agrega un principio fundamental en la vida y el andar de la fe. Es que debemos siempre estar preparados para lo inesperado. Es verdad. Muchas veces Dios no nos contesta tan rápido como deseamos y tampoco de la forma en que se lo pedimos y nos parece que es lo mejor para nosotros. Por otra parte, indudablemente en el mundo hay sufrimiento, lo hay. Pero no es algo que Dios, el Dios de amor y misericordia, desee para la humanidad. Solo es, como en el caso de Israel en los tiempos de Habacuc, el fruto que el hombre recoge por su pecado, su extravío espiritual, su indiferencia de Dios y sus leyes. Como dijo alguien, Dios está al otro lado de la puerta porque le hemos echado a empujones. Así nos va, así le va al mundo. A tal punto, la Biblia dice que Dios sufre con el sufrimiento del hombre. Usted recuerda cuando Israel padecía bajo la esclavitud de Egipto, la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarles.
En Isaías capítulo 63 y versículo 9 está ese imponente versículo que leemos: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Jesús mismo, a quien la Escritura llama varón de dolores, experimentado en quebranto, en sus años de ministerio sintió compasión de las gentes, porque les veía como ovejas sin pastor, algo de lo que hemos leído en esta mañana. Lloró por un amigo, lloró por su ciudad de Jerusalén, lloró por el mundo entero en Getsemaní. Sanó enfermos, consoló corazones rotos, liberó de la esclavitud del pecado y de Satanás a muchos. Por supuesto que Dios no quiere el sufrimiento. No hizo al hombre para esto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué lo permite? Es que el sufrimiento en general es consecuencia del pecado, de haberse alejado la humanidad de los caminos de Dios. Y además de ello, muchas veces es un castigo que Dios impone a causa de la maldad que impera en la tierra. Y ese era el caso del pueblo en tiempos de Habacuc. La segunda pregunta del profeta está en los versículos 12 al 16 del capítulo 1. Y en ella, entre otras cosas, le dice a Dios: ¿no eres el eterno? El yo soy de la eternidad. ¿No eres mi Dios personal, el Dios santo, el inmortal? Y agrega: ¿no eres Dios fuerte, la roca de Israel, un Dios santo que no puede ver ni tolerar la maldad y la justicia, un Dios sabio, un Dios justo? ¿Por qué callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Muchas veces no entendemos a Dios y sus propósitos, pero debemos comprender que somos muy pequeños, que nuestra visión es de muy corto plazo, que sus caminos, su forma de ser y de actuar son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos, dice Isaías capítulo 55, más que nuestros pensamientos. Esa enfermedad que nos lacera hace tiempo, ese familiar nuestro que yace en el lecho de dolor o que no es salvo o que está apartado y por el que oramos hace tanto tiempo, ese trabajo que nos llega, esas carencias que parecen permanentes en el tiempo, tantas cosas que hemos pasado. Lo digo por experiencia también. Y aunque no podamos entender por qué Él permite alguna de estas cosas, de las cuales los suyos no estamos exentos, inclinamos nuestros rostros y decimos con Romanos capítulo 11, verso 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, o más bien el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y entonces en adoración le decimos: tú eres Dios, tú eres sabio, tú sabes por qué. Como el Señor Jesús nos enseñó, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y aunque ahora no lo entendamos, un día sí lo entenderemos. Y le daremos la gloria y la alabanza por su infinita sabiduría y por su sin igual gracia. Bueno, la prueba de fe. En segundo lugar, la confianza de la fe. Dios le responde a Habacuc, le responde a sus dos preguntas. La primera respuesta está en los versículos 5 al 11 del capítulo 1. Y Dios le dice que enviará al enemigo de Israel. No es el hombre en sus planes, en su conocimiento, en su inteligencia, en su poder. Es Dios el que determina el curso de la historia. Y no por un capricho divino como el de los dioses paganos. Hay una razón, hay un porqué. Israel había caído en la idolatría de las naciones extranjeras. Dios había sido olvidado y sustituido por divinidades paganas. Sus leyes abandonadas, viviendo en injusticia, en corrupción moral, en pecados nefandos, fornicación, adulterio, robo, crímenes, sobornos, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Su honor y su culto habían sido pisoteados, su amor despreciado.
su presencia rechazada. ¿Podían seguir así? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios les había advertido hacía siglos, en Deuteronomio capítulo 28, que la obediencia traería bendición, pero la desobediencia traería castigo de parte de Él. Fíjese los pecados que abundan en el tiempo de Habacuc y que Dios menciona en el capítulo 2 como 5 ayes. Mírenlo en su Biblia. Y esto no solamente de Israel, de los caldeos, del mundo entero, pero particularmente del pueblo de Israel, el pueblo de Habacuc. Versículo 6 del capítulo 2. Dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es decir, había robos, había estafas. Versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Había envidia, codicia, deseos de dinero mal habido. Verso 12, ay del que edifica ciudad con sangre. Había crímenes, asesinatos. No importa el precio, el tema era conseguir lo que el hombre quisiera. Versículo 15, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Así que había engaño, había lujuria. Versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Había idolatría, desprecio de Dios. Ahora, dígame, ¿qué ocurre en el día de hoy? ¿No es lo mismo, tal vez peor? ¿No son los pecados que vemos que abundan en cualquier lugar, en cualquier nación? ¿No está el mundo atestado de robos, de estafas, de codicia de dinero, de riquezas y poder? De crímenes, de engaño, de lujuria, de idolatría y desprecio por Dios y sus leyes. No son los ídolos de hoy los de siempre, el sexo mal usado, el dinero, el humanismo, el relativismo, la ideología de género y tantas otras creencias, filosofías, ideologías humanas que ocupan el lugar y la honra y la obediencia del soberano Señor de los siglos y de la historia. A veces pienso, viendo la vileza que abunda en el mundo y que da asco, ¿cómo sería el mundo en la época de Noé? Para que Dios hubiera determinado destruirlo por el diluvio. ¿Cómo habrán sido las ciudades de Sodoma y de Gomorra para que cayera fuego del cielo y las consumiera para siempre? Créame, no entiendo cómo Dios tiene tanta misericordia de los hombres de hoy al contemplar un mundo tan perverso, tan corrompido, tan sumido en la más abyecta depravación. El mundo, que es exactamente lo que esa palabra, cosmos, en el original significa un arreglo, un cosmético, solo una capa de cosmético que oculta la verdadera fealdad moral y espiritual de la humanidad. Bien denuncia la Biblia en Isaías capítulo 1, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero miremos el versículo 3 de este capítulo 2. Dice Dios, aunque la visión tardara aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Y a qué se refiere Dios en este versículo? Al juicio inminente de Dios sobre aquel pueblo. Solo la gracia de Dios está dilatando el juicio que un día derramará sobre este mundo incrédulo, semejante en todo al de Habacuc, y será, como dice Pedro, que los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, mire, y las obras que hay en ella serán quemadas. Permítame dar una advertencia llena de amor hacia aquellos que no son del Señor y que estén oyendo este mensaje. ¿Está preparado usted para ese día? Si no lo está, si aún no ha entregado su vida a Jesucristo, recibiéndole, creyendo en Él por la fe, si aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesús, el Hijo de Dios, como su personal Salvador, déjeme decirle que usted sin duda atravesará ese tiempo horroroso en el cual la ira de Dios
se desatará sobre este mundo. Y será mejor que los montes caigan sobre los hombres que enfrentarse con el rostro de la santa ira de Dios. Así que le pido esto en esta mañana. Refúgiese hoy mismo en Cristo. Recíbale en su corazón, abandonando sus pecados. Aquel que murió en la cruz por usted le salvará y usted estará libre del día del juicio de Dios. Hoy es día de salvación. Hoy es día de buenas noticias. Huya de la ira venidera. La Biblia nos invita, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En el versículo 4 hay una exhortación de parte de Dios. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, versículo 4 del capítulo 2, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No cabe duda, Dios resiste a los orgullosos, pero extiende su gracia a los humildes, aquellos que mediante la fe obtienen vida eterna. Este versículo que hemos leído, que es la primera vez que se menciona en la Biblia, fue el tema de Martín Lutero. Encendió la llama de la Reforma del siglo XVI y se repite, fíjese, 4 veces en la Biblia. Miremos la importancia que tiene. Efectivamente anuncia una gran verdad. La salvación no solo se recibe por la fe, pero la vida cristiana también se vive por la fe. Y esto cada día, cerca del Señor, esperando en Él, confiando en Él. Habacuc estaba absorto. Efectivamente, Dios había respondido a sus dudas. El juicio estaba pronto y era bien merecido. Por lo tanto, llega a la conclusión del versículo 20 del capítulo 2. Y en tonos de humilde adoración, dice solemnemente estas palabras. Mas el Señor Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Que toda la tierra guarde silencio, reverente, en la presencia augusta del Señor de la gloria, del omnipotente y eterno Dios. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir, cuando yo esté frente a Dios, le voy a decir... ¿Sabe una cosa? Cuando cada uno de nosotros esté junto a Dios, no podremos ni siquiera levantar nuestra mirada. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda boca se cerrará ante su excelsa presencia y solo se abrirá para confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando Habacuc hace silencio y oye a Dios, la fe de Habacuc se torna en confianza plena en Dios, la confianza de la fe. Podemos descansar en el Señor. Él está en su santuario celestial, sentado en su trono. Los hombres, lejos de Él, despreciando su ley, su amor, tejen su propia historia. No existe Dios en sus planes. Y pueden inventar el llamado nuevo orden, la nueva normalidad, proponer un gobierno mundial, una religión global o cualquier otra novedad que se les ocurra. Pero el mundo sigue al revés, como dice la Biblia, hasta que venga aquel de quien es el derecho. Hay guerras, hay injusticia, hay pobreza, hay desigualdad, hay miseria moral en todos los aspectos. Pero Dios sigue estando sentado en su trono. Y Él es el que cumplirá sus propósitos eternos, sean cuales sean los planes que el hombre discurra. Hermano querido, hermana querida, podemos descansar en su palabra. Podemos confiar en sus promesas. Bueno, la prueba de la fe, la confianza de la fe. Habacuc, el profeta de Dios, llega entonces a la victoria de la fe. Y esto en el capítulo 3. Enorme capítulo, extraordinario capítulo de la profecía de Habacuc, que le invito a que luego lea. Es un salmo, este capítulo 3, un poema de alabanza de los más preciosos que contiene la Biblia.
Cuando empieza la expresión sobre Sigionot, significa que es una especie de tonada cantada con aire triunfal. Así es la fe genuina. Se apoya en el poder y la sabiduría de Dios, deja de dudar, deja de cuestionarse y confía plenamente en el Señor, entonando un himno de profunda alabanza. Fíjese, comienza en los versículos 2 al 7 con una expresión de adoración. Léalo conmigo en la Biblia, por favor. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, realiza de nuevo tus obras en nuestros días. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, era la capital de Edom, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies, o a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, o dicho de otra forma, la tierra se estremece. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Claro, el conocer los propósitos de Dios, aún sin entenderlos completamente, produce en el creyente un sentimiento no de miedo, sino de temor reverencial. Oí tu palabra y temí. No es un temor de miedo, es un temor de humilde reverencia. Luego, Habacuc contempla la gloria excelsa de la persona divina, su esplendor, su poder, y finalmente reconoce que sus caminos son eternos. Siguen los versículos 8 al 16 con una alabanza que exalta el propósito de Dios. Entre otras expresiones, no podemos leerlo todo por falta de tiempo, dice, hablando del poder divino, que por un lado enfrenta a los enemigos de su pueblo y por otro les socorre con su misericordia. Dice así, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. El sol y la luna, como en tiempos de Josué, se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Probablemente los rayos, los relámpagos de parte de Dios. Con ira hollaste la tierra y con furor trillaste las naciones. Los caldeos podían venir con su ejército, pero Dios era el triunfador. Dios era el que tenía el ejército vencedor. No hay duda, Habacuc no la tenía, nosotros tampoco, sobre el poder sin igual de Dios, del despliegue de su santa ira para castigar el pecado del hombre, que un día sin duda se manifestará. Fíjese, el libro del Apocalipsis da cuenta de ello en su extensión. Y no estamos lejos de ese tiempo, no estamos. Creemos que es un tiempo muy cercano. Cristo vuelve, llevará a su iglesia y el mundo será envuelto en una época de horribles juicios. Pero es precioso y consolador leer la expresión del versículo 13. Mire conmigo en su Biblia. Verso 13 del capítulo 3. Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Lo leyó bien? Leámoslo otra vez. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. El Dios de ira también es el Dios de misericordia. Así como se acordó de Noé y su familia cuando el mundo pereció bajo las aguas del diluvio universal, y así como se acordó de Lot y de sus hijas cuando el fuego y el azufre del cielo cayeron sobre las ciudades de la llanura, también se acordará de aquellos que confiamos en Él cuando sus juicios arrasen la tierra. Saliste para socorrer a tu pueblo. Un día el Señor salió del cielo en la persona de Jesucristo para venir a esta tierra y morir por nosotros en la cruz.
volverá a salir del cielo un día para recogernos en las nubes de gloria y llevarnos para estar para siempre con Él. Bendito Salvador. Pero cada día sale a nuestro encuentro para socorrernos desde el trono de gracia al cual podemos ir, usted y yo, cada momento, como dice Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. Y entonces, bueno, termina esta breve pero preciosa profecía con una expresión de confianza plena en la provisión de Dios, llena de profunda paz y de profundo gozo. Y dice en bellas palabras desde el versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice Habacuc, decimos nosotros también, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque todo sea oscuro y no haya nada, aunque todo se desvanezca a nuestro alrededor, el Señor sigue siendo nuestra fortaleza. Dios no nos dejará, ni nada nos arrebatará de sus poderosas manos. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, como conclusión, en los días de Habacuc y en nuestros días, frente a la inminencia de un juicio devastador, pero juicio justo de parte de Dios, de ese Dios santo, solo le queda al creyente confiar en el Señor. Puede preguntarse lícitamente, si es con honestidad y reverencia, muchos por qué. Tal vez la mayoría de ellos sin obtener respuesta, cierto es, pero el cristiano fiel no dejará de confiar. Jeremías escribió, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. David cantó, en el día que temo, yo en ti confío. Job llegó a decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Habacuc, por su parte, concluyendo su profecía, dice, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor me da fuerzas, da a mis pies ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Hermanos, somos sal, somos luz en este mundo, llamados a testificar del Señor, a anunciar a otros con palabras y conducta el mensaje de salvación. Sí, sí. La fe que salva es la fe que espera, es la fe que sostiene, es la fe que confía y descansa en el Señor. Usted recuerda aquella antigua canción que cantamos tantas veces. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, igual confío en el Señor. No me va a fallar. Puedo descansar, pues en su amor protección me da. Si el sol llegara a oscurecer y a no brillar ya nunca más, igual confío en el Señor. No me va a fallar. Querido hermano, querida hermana, comenzamos este año, aunque esté lleno de incertidumbre, de interrogantes, de dudas, apoyados en aquel que está sentado en el trono, nuestro amante Padre Celestial. Que a Él sea la gloria en Cristo Jesús, en su iglesia, por los siglos de los siglos. Amén.
above it, though try